Esto es Groenlandia, la estación de investigación Summit, situada en el corazón geográfico del casquete de hielo. Se encuentra a 3.216 metros sobre el nivel del mar, una altitud donde el aire es tan rarefacto y el frío tan penetrante que cada bocanada se convierte en un polvo helado que se adhiere a las pestañas y a los instrumentos. En todo el registro de observaciones humanas jamás se había registrado lo ocurrido el 14 de agosto de 2021 en esta cota. Los sensores sísmicos y acústicos, normalmente acostumbrados a escuchar el crujido del hielo y el silbido del viento, captaron aquel día un ruido extraño, rítmico y claramente ajeno al repertorio habitual. No se trataba del ulular del viento polar en aumento hasta huracanadas velocidades. No era el crujido seco y agudo del hielo partiendo bajo tensión. Era un golpeteo rítmico, húmedo, como el tañido sobre techos metálicos de un módulo científico. Los investigadores de guardia, gente curtida en condiciones extremas, salieron y no podían creer lo que veían. Del cielo gris plomizo, bajo un manto bajo de nubes, caía agua. Por primera vez en la historia documentada, sobre la cima del escudo de hielo de Groenlandia, se produjo un aguacero torrencial. No era simplemente un episodio de mal tiempo, ni una rareza climática local. Era una señal de alarma planetaria capaz de sacudir conciencias desde estadistas hasta escolares. Esa lluvia sobre la cumbre es una evidencia inmediata y brutal. El sistema que regula el clima de la Tierra está fallando. Que llueva a esa altitud implica que la temperatura del aire superó el punto de congelación precisamente allí, donde durante siglos y milenios reinó el frío perpetuo. Este suceso fue un disparador que obligó a la comunidad científica mundial a revisar con inquietud y urgencia pronósticos que hasta entonces se consideraban prudentes y conservadores. Porque lluvia sobre un glaciar no es solo agua que cae, es un agente corrosivo que altera la masa helada. El agua es más oscura que la nieve y absorbe la radiación solar en lugar de reflejarla al espacio, iniciando una reacción en cadena que degrada el escudo. Al congelarse en costras superficiales, impide la incorporación de la nieve reciente y acelera el derretimiento. Es posible que ya hayamos cruzado un umbral de difícil retorno. Lo que rastrearon luego los satélites, los radares de penetración, los altímetros láser y las perforadoras de testigos dejó a los científicos atónitos y planteó un thriller ecológico de alcance inimaginable. Groenlandia oculta bajo su manto no solo rocas y cañones antiguos, sino reliquias de la Guerra Fría con el potencial de envenenar el océano, amenazas biológicas a partir de organismos de hace millones de años y mecanismos geológicos capaces de remodelar mapas en una sola generación. Emprendimos, por tanto, una investigación global que se adentra bajo el hielo, allí donde el tiempo se detuvo y ahora, bajo un calentamiento creciente, vuelve a correr marcando el compás hacia la catástrofe. Para comprender la magnitud de esa amenaza hay que retroceder al pasado. En 1959, en pleno auge de la Guerra Fría y con la paranoia bélica en su cenit, el Pentágono puso en marcha una operación de ingeniería ultrasecreta conocida como Proyecto Gusano de Hielo. La idea, audaz y temeraria para la época, consistía en construir una vasta red de lanzaderas nucleares móviles enterradas en el interior del escudo glaciar de Groenlandia. Se planteó ocultar 600 ojivas balísticas bajo el hielo mediante un sistema de túneles que se extendería a 4.000 kilómetros, desde donde podrían atacar a la Unión Soviética sin ser detectadas por satélites ni radares. A modo de pantalla diplomática y científica ante Dinamarca, el lugar fue presentado oficialmente como Campamento del Siglo, una estación polar dedicada al estudio del clima. En realidad, bajo la superficie se alzó una ciudad subglacial, túneles excavados en el hielo con gigantescas máquinas, salas de cine y capilla, tiendas, peluquería y módulos de alojamiento para centenares de soldados e ingenieros. El núcleo energético fue el primer reactor nuclear portátil del mundo, modelo PM-2A, llevado pieza a pieza y ensamblado in situ para suministrar energía y calor a aquella urbe helada. Los ingenieros militares creyeron que el hielo era eterno, una bóveda natural inmutable, y cometieron un error fatal sobre la dinámica glaciológica. En pocos años se observaron señales inquietantes. Las paredes de los túneles se deformaron y se comprimieron. Los techos descendieron cortando las cabeceras de las construcciones y amenazando con aplastar personas y equipos. El glaciar no era un monolito muerto, era un río viscoso que fluía lentamente hacia la costa y que, inexorable, trituró la base hasta volverla inservible. En 1967, el emplazamiento fue declarado inseguro y evacuado con carácter de urgencia. El reactor fue desmantelado y retirado, pero los militares dejaron residuos con la esperanza de que la nieve perpetua los sepultara para siempre. Aquí se inicia la parte más oscura de la historia. Documentos desclasificados recientemente revelan que bajo el hielo, a profundidades de 30 a 40 metros, quedaron preservadas 1.000 toneladas de desechos tóxicos, 200.000 litros de gasóleo en tanques corroídos,
enormes cantidades de policlorobifenilos, potentes carcinógenos empleados en pinturas y aislamientos que no se degradan, y, lo más inquietante, fluidos refrigerantes radiactivos del circuito primario del reactor junto con residuos sólidos de baja radiactividad. Los ingenieros de los años 60 contaron con la acumulación de nieve como sello perpetuo, creyendo que el campamento sería enterrado y congelado eternamente. El clima, sin embargo, les jugó una mala pasada. Las observaciones satelitales de la NASA y las mediciones de campo muestran una tendencia alarmante. El casquete en esa zona no avanza, sino que retrocede y se adelgaza. La línea de Firn, es decir, la frontera del deshielo activo, se desplaza cada año hacia el interior de la isla, aproximándose sin tregua a las coordenadas del antiguo campamento. Modelos computacionales desarrollados en la Universidad de York pronostican que, dentro de unas décadas, y con un calentamiento acelerado mucho antes, ese cementerio tóxico del campamento del siglo emergerá a la superficie. No será una catástrofe local y contenida, será un estallido diplomático y biológico. Químicos venenosos y radiación fluirán hacia el océano, contaminando pescados y acumulándose en las cadenas tróficas, llegando a las costas de Canadá, Groenlandia y Europa. El fantasma de la Guerra Fría podría resurgir desde el hielo para asestar un golpe final sucio. Hoy no disponemos de tecnologías capaces de excavar y limpiar ese sitio sin derretir más hielo y empeorar así el riesgo de vertidos. Subamos ahora a la órbita para contemplar el panorama en escala planetaria. La misión GRACE, Gravity Recovery and Climate Experiment, y sus sucesoras realizan una tarea asombrosa y aterradora: pesan el planeta. 2 satélites siguen la misma trayectoria, separados por una distancia de 220 kilómetros, y miden cambios microscópicos en la gravedad subyacente. Si en algún lugar la masa desaparece, por ejemplo por el deshielo o la pérdida de acuíferos, la gravedad local disminuye y la distancia entre las naves varía en fracciones de micrón. Al analizar datos agregados de Groenlandia durante las últimas 2 décadas, los científicos vieron una mancha continua en rojo. La isla pierde masa con una rapidez notable. No hablamos en gramos, se trata de miles de millones de toneladas cada año. Las cifras son implacables. Groenlandia pierde en promedio 280.000 millones de toneladas de hielo anualmente. Para visualizarlo, ese volumen bastaría para anegar el estado de Florida o cubrir el Reino Unido con una capa de agua hasta la altura de las rodillas cada año. Y la velocidad se acelera. En el año récord 2019, la pérdida alcanzó 532.000 millones de toneladas. El descubrimiento más inquietante llegó en 2022, cuando los glaciólogos definieron y demostraron matemáticamente un fenómeno al que llamaron hielo zombie. Se trata de masas de hielo aún físicamente ligadas a la isla, pero ya dinámicamente muertas. No reciben aporte de nieve desde arriba debido a la menor precipitación, y la fusión y la sublimación han creado un desequilibrio irreversible. Incluso si mañana detuviésemos por completo el calentamiento global y regresáramos la atmósfera a las condiciones del siglo pasado, ese hielo condenado continuaría derritiéndose. El mecanismo ya está en marcha. Los balances gravitacionales y las leyes termodinámicas han dictado su sentencia. Según cálculos publicados en la revista Nature Climate Change, solo por la desintegración de ese hielo zombie, el nivel global del mar subirá, garantizado, al menos 27 centímetros. No es una hipótesis condicional, es un hecho consumado en proceso temporal. Esa cifra dobla con creces las estimaciones más pesimistas previas de instituciones internacionales y constituye una sentencia para atolones como Maldivas, para ciudades costeras desde Miami hasta Shanghái y para millones que habitan deltas fluviales. Y ese 27 centímetros es la mínima garantía. Si el calentamiento continúa, las cifras reales podrían ser mucho mayores. Hasta ahora muchos concebían la amenaza climática como el dióxido de carbono expulsado por nuestros coches y fábricas. Pero Groenlandia tiene sorpresas aún peores. Investigadores que trabajaban en la lengua occidental del escudo, en un sector llamado Sérmic, observaron burbujas extrañas en corrientes de agua de deshielo que brotaban bajo la pared de hielo, como si la Tierra respirara. Tomaron muestras de gas sobre la superficie del agua y los analizadores se dispararon. Se trataba de metano. El metano es un gas de efecto invernadero extremadamente potente, aproximadamente 80 veces más eficaz que el dióxido de carbono durante un horizonte temporal de 20 años. ¿Cómo aparece allí, bajo kilómetros de hielo estéril? Bajo el casquete se esconde un sustrato antiguo, paleosuelos que existieron cuando millones de años atrás, antes del gran glaciado, había otro paisaje aquí. Bosques, turberas, tundra, vida en abundancia que fue sellada por el hielo como en una lata. Ahora, cuando el agua de deshielo percola a través de grietas hasta el lecho rocoso, transporta oxígeno y calor y crea condiciones idóneas para microbios. En la oscuridad y bajo presión despertaron arqueobacterias metanógenas que comenzaron a descomponer la materia orgánica remanente de esos ecosistemas pretéritos y a emitir metano como subproducto.
Se encendió así un circuito de realimentación. El derretimiento produce agua, el agua activa bacterias que generan metano, el metano calienta la atmósfera y acelera el deshielo. En 2019, una expedición registró que solo desde un sector de ese frente glacial saltaban a la atmósfera miles de toneladas de metano. ¿Cuántos sectores similares existen a lo largo de la costa, que se extiende 1000 kilómetros? No lo sabemos con exactitud. Estamos sentados sobre la tapa de un enorme depósito natural de gas cuyo precinto ya alguien ha comenzado a abrir. La química es alarmante, pero la biología añade un guión de terror aún más inquietante. El hielo es un banco frío ideal, un crioarchivo que conserva ADN, bacterias, esporas y virus inactivos. El casquete de Groenlandia es un archivo de pandemias antiguas que, con el calentamiento, comienza a abrirse. Muestras recientes han mostrado la existencia de virus gigantes, organismos mucho mayores que los virus convencionales, de hasta 1,5 micrómetros, con genomas complejos que, en algunos casos, pueden observarse en un microscopio escolar. Se han recuperado virus que durmieron en el hielo más de 30.000 años. Experimentos de laboratorio demostraron que ciertos patógenos ancestrales pueden reactivarse tras el descongelamiento. Hasta ahora los ejemplos recuperados, como ciertos virus de Siberia, infectaban solo huéspedes muy concretos, pero el simple hecho de que conservan su material genético y capacidad infecciosa milenios después aterra a los virólogos. ¿Qué más yace oculto en las capas profundas? Antrax antiguo, cepas virales extintas, microorganismos frente a los cuales los sistemas inmunitarios actuales de humanos y animales no tendrían defensa porque han olvidado esas amenazas a lo largo de miles de años. Cada metro cúbico de hielo descongelado puede liberar material biológico que no ha visto la luz desde la era de los mamuts y los neandertales. En la zona de ablación, donde el hielo se derrite en superficie, los científicos han detectado otra anomalía biológica, el llamado hielo oscuro. Durante años se buscó explicación a parches que en verano ennegrecen el glaciar como si estuvieran cubiertos de hollín. Inicialmente se atribuyó aquello a cenizas de incendios forestales en Canadá o a polvo volcánico, pero la causa principal resultó ser vida: microalgas glaciares. Estas formas microscópicas duermen en invierno, pero cuando el hielo empieza a humedecerse, despiertan y proliferan. Para protegerse de la intensa radiación ultravioleta en la blanca superficie, sintetizan pigmentos púrpura y negros. Ese oscurecimiento reduce el albedo del casquete, y como la física del calor nos enseña, una superficie más oscura absorbe más energía y se calienta. El llamado hielo negro se derrite con mucha más rapidez que la nieve limpia, acelerando la pérdida en cifras del orden de 10 a 15%. Es una materia viva que devora su propio hábitat para reproducirse, y que ningún modelo climático antiguo contempló como un factor significativo. La destrucción física de un glaciar difiere de la imagen amable de un cubo de hielo que se deshace al sol. La realidad en Groenlandia es abrupta, explosiva y dinámica. En verano, la superficie del casquete se puebla de miles de lagos de deshielo, zafiros líquidos que contienen millones de toneladas de agua. Algunos desaparecen no por evaporación progresiva, sino de forma casi instantánea. En cuestión de horas, un lago de varios kilómetros de diámetro puede vaciarse, dejando una enorme depresión revestida de bloques de hielo. La explicación es sencilla y aterradora. La columna de agua encuentra una microfisura que actúa como cuña y bajo la inmensa presión perfora verticalmente el hielo hasta el lecho rocoso en un proceso de hidrofractura. Se forman moulín, pozos helados que comunican la superficie con la base, a veces hasta 1,5 kilómetros de profundidad. El agua cae con la fuerza de una catarata y provoca sacudidas que se perciben a kilómetros, generando terremotos locales. Al alcanzar el fondo, esa agua no se pierde. Forma una cuña lubricante que eleva localmente el glaciar y reduce la fricción con el sustrato, permitiendo que masas de hielo de miles de millones de toneladas se desplacen con mayor rapidez hacia el océano. El resultado es un colapso físico. Tras el drenaje, los glaciares aceleran su marcha en cuestión de días. Un ejemplo estremecedor es el glaciar Jakobshavn, conocido por haber generado icebergs colosales en el pasado. Hoy se desplaza en verano a velocidades que alarman a los glaciólogos, del orden de 40 a 50 metros por día, expulsando hielo al océano con una cadencia que recuerda una ráfaga de metralla. Si se piensa que la amenaza se limita al clima y a las playas inundadas, se comete un error. Afecta también lo que llega a la mesa. Un estudio sobre la composición química de las aguas de deshielo de Groenlandia, realizado por una universidad del estado de Florida, halló concentraciones desmesuradas de mercurio disuelto, comparables a vertidos industriales de ríos contaminados en otras latitudes. En Groenlandia no hay fábricas ni centrales térmicas clásicas que justifiquen esos niveles. La fuente es natural: el mercurio atrapado en las rocas del sustrato, liberado por la abrasión glacial. El glaciar actúa como una inmensa muela que pulveriza la roca y convierte minerales estables en polvillo que libera metales pesados. El agua de deshielo captura ese mercurio y lo transporta a los fiordos,
que son las guarderías del Atlántico Norte para una cadena trófica rica y productiva. El plancton acumula mercurio, los crustáceos se alimentan del plancton, los peces devoran crustáceos, los mamíferos marinos consumen pescado y en la cima de la cadena, los humanos incorporan ese neurotóxico en su dieta. La bioacumulación multiplica la concentración en cada eslabón. La población indígena inuit ya registra algunos de los niveles más altos de mercurio en sangre del planeta. Pero el pescado de esas aguas se exporta y llega a mesas en ciudades como Londres, Nueva York, Tokio y Moscú. El deshielo groenlandés, por tanto, envenena también el mercado pesquero mundial. Es una amenaza invisible que quizás ya esté presente en su plato, en forma de filete. El efecto más profundo y potencialmente catastrófico del deshielo de Groenlandia no es únicamente la subida del nivel del mar, sino la posibilidad de que se descomponga el principal motor de climatología planetaria, la circulación meridional de vuelco atlántico, de la cual el Golfo es una parte esencial. Ese sistema funciona como una enorme bomba térmica. Aguas cálidas y saladas viajan desde el Ecuador hacia el norte, ceden calor a la atmósfera y en las latitudes frente a Groenlandia e Islandia se enfrían, se hacen más densas por la salinidad y se hunden para regresar hacia el sur como una corriente profunda. Así se mantiene un transporte de calor que suaviza el clima de Europa y de la costa este de América del Norte, regula monzones en África y Asia y estructura patrones climáticos globales. El aporte masivo de agua dulce procedente del deshielo es letal para ese mecanismo. Al diluir la salinidad en la superficie, reduce la densidad del agua y evita su hundimiento. Es como poner una tapa de agua dulce sobre el océano que impide al motor marino funcionar. Los registros recientes muestran que la circulación está ahora en su punto más débil de los últimos 1000 años y que en el Atlántico Norte se ha formado una anomalía fría, el único rincón del planeta que se enfría mientras el resto se calienta. Es una señal de que el Golfo puede estar perdiendo fuerza. Si ese sistema se detuviera, y los modelos indican que ello es posible en este siglo, el mundo entraría en una era de caos climático en cuestión de décadas. Europa se enfriaría drásticamente y sufriría inviernos más severos. Los trópicos se abrazarían sin la transferencia de calor hacia el norte. Las costas este de Norteamérica podrían experimentar subidas repentinas del nivel del mar por redistribución de las aguas. Los monzones que sostienen la agricultura en amplias regiones de Asia y África colapsarían, provocando hambre, migraciones masivas y conflictos por recursos. No se trata de una película de catástrofe con congelaciones instantáneas. El ritmo sería más lento que en la ficción, pero la física y la dirección del proceso son reales y peligrosas, y las palancas que lo conducen están en las aguas que salen del deshielo groenlandés. En 2018, un radar que escaneó el glaciar Hiawatha en el noroeste descubrió bajo 1 kilómetro de hielo una enorme depresión circular con un montículo central, un cráter de impacto. Sus dimensiones impresionan, 31 kilómetros de diámetro y 300 metros de profundidad, lo que lo sitúa entre los mayores cráteres del planeta. Se interpreta como la huella de la colisión de un meteorito de hierro de aproximadamente 15 kilómetros de diámetro, cuya energía equivaldría a la detonación de 47 millones de bombas como la de Hiroshima. ¿Por qué aquel hallazgo es relevante ahora? Porque existe un intenso debate sobre la antigüedad del impacto. Algunos datos apuntan a que ocurrió hace apenas 12.800 años, lo que lo vincularía a un brusco enfriamiento global al final del Trias reciente, un episodio que acercó a la especie humana y a la megafauna al borde del colapso. Además, la energía liberada por un impacto de tal magnitud habría evaporado y fundido miles de millones de toneladas de hielo y desestabilizado el escudo, y hoy nos obliga a preguntarnos cuán rápida y catastrófica puede ser la desintegración del casquete ante una perturbación energética masiva. En la práctica, jugar a ser asteroide es lo que estamos haciendo con el calentamiento antropogénico. En 1966, durante las operaciones en el campamento secreto del siglo pasado, los militares perforaron hasta el lecho y extrajeron un testigo, una columna de hielo y sedimentos, de casi 1 kilómetro y 400 metros de longitud. En medio del frenesí de la Guerra Fría, aquel núcleo, con su contenido de tierra, fue relegado a un congelador en la Universidad de Copenhague y olvidado durante casi 50 años. En 2019, durante un inventario, ese sedimento fue redescubierto y examinado con microscopios electrónicos modernos. Lo que reveló cambió la perspectiva. No era mera arena y roca. Contenía ramas, hojas, esporas de musgo, ADN vegetal e insectos extraordinariamente bien preservados. Esto indica que en un pasado geológico no tan remoto, quizá menos de 1 millón de años y con estimaciones que apuntan incluso a 400.000 años, Groenlandia estuvo prácticamente libre de hielo y florecieron bosques boreales, ríos y una vida abundante. Lejos de tranquilizarnos, este registro es inquietante. Demuestra la extrema inestabilidad del escudo glaciar. Lo que antaño se consideraba una fortaleza inmune a cambios rápidos resulta ser frágil.
En episodios pasados, con temperaturas no muy superiores a las actuales, el hielo desapareció casi por completo. Si ya se ha derretido sin la influencia humana en el pasado, hoy, con niveles de dióxido de carbono mucho más altos y un forzamiento climático acelerado por nuestras emisiones, la posibilidad de pérdida generalizada es real y mucho más plausible. Los sedimentos bajo el hielo dicen con crudeza que Groenlandia tiende a ser verde en periodos cálidos y que lo volverá a hacer. La pregunta no es si volverá a hacerlo, sino si nosotros estaremos preparados cuando eso ocurra y cuán rápido será el proceso. Para afinar la velocidad de los cambios, la NASA desplegó una misión cuyo nombre lo dice todo: Oceans Melting Greenland. Durante 5 años, los científicos lanzaron sondas en los océanos circundantes y los resultados superaron los peores pronósticos. Los frentes glaciares terminan en gargantas submarinas, instaladas cientos de metros por debajo del nivel del mar, donde entra agua relativamente cálida desde la columna superficial. Así, los glaciares se derriten no solo por el sol desde arriba, sino por una bañera tibia desde abajo. Es un doble ataque que socava los cimientos y provoca desprendimientos masivos. Esta erosión submarina explica por qué los modelos anteriores subestimaron la velocidad del deshielo. No contaban con la parte sumergida del problema. Lo que hoy ocurre en Groenlandia no es un asunto remoto reservado a osos polares y activistas. Es la alarma sirena del planeta que resuena en nuestros oídos. Hemos visto lluvia en la cima del mundo. Hemos descubierto bases militares tóxicas listas para emerger. Hemos escuchado el despertar de virus prehistóricos y la erupción de metano explosivo. Hemos sido testigos de glaciares desprendiéndose en el océano, impulsados por su propia agua de deshielo, y del debilitamiento del corazón circulatorio del Atlántico. Groenlandia es la canaria de la mina de carbón planetaria, y esa canaria ya no canta, se ahoga y convulsiona. Los glaciólogos han dejado atrás los eufemismos y utilizan ahora términos duros: irreversible, garantizado. Probablemente ya hemos pasado el punto en que fue posible conservar el casquete tal como lo conocemos. La tarea que tenemos por delante ya no es salvar el glaciar en su forma presente, sino prepararnos para un mundo distinto, con costas transformadas, con una circulación oceánica alterada y con un clima que se convertirá en adversario. Cada gota que cae desde el borde del casquete en dirección al mar es un segundo robado a la calma de nuestro futuro. Los relojes siguen su cuenta atrás y el volumen del aviso aumenta con cada lluvia sobre la cúpula helada. Los hechos están sobre la mesa y proclaman que la era de la estabilidad climática, la que permitió edificar la civilización humana, ha terminado. Comienza la era de las consecuencias.